Dicen que la vida es un viaje en el que reímos y lloramos, en el que nos caemos y en el que nos levantamos, en el que disfrutamos y en el que sufrimos. Pues bien, a vuestro juicio dejaremos la calificación de nuestro particular viaje a la República de Suriname. Cuéntame, Manuel. A cojones ninguno, tío. Emocionadito y esto en la cabeza, que ibas pensando tus putas movidas, cogiendo curvas, ¿vale? Siguiendo el flow y pensando y mirando, claro que sí. Mirando bien, observando, mejor dicho. Es un espectáculo, ¿eh? La ruta es un espectáculo. Y este cabrón conduce que te cagas. ¡Vamos ahí! Hecho. Cargados de ilusión, emoción y ganas de aventura, nos dirigimos hacia Saint-Laurent-du-Maroni, el pueblo más al norte de la Guayana francesa, donde cogeríamos el último barco de aquel domingo gris para adentrarnos en un país del que poco se escucha hablar, independizado de Holanda en 1975, multicultural, atípico y lleno de misterios y sorpresas para dos extremeños de pueblo del siglo XXI. Cruzamos el río Surinam mientras veíamos barcas navegando de un lado a otro de la orilla. Bajamos de la embarcación, nos dirigimos al control fronterizo y entonces comenzó la fiesta. Estamos en Surinam, con dos cojones. Primeras jugarretas del viaje, tenemos que volver para Francia. Hay que comprar una visa al otro lado del río. Tío, qué pellejos son, tío, eso es que son más pellejos. Hazte la idea de que hoy acampamos en la orilla del río. Atrapados entre Guayana Francesa y Surinam. Tócate los cojones, chacho, tío. Nadie, absolutamente nadie nos avisó de que necesitaríamos visa. Y eso nos parecía raro. Lo cual nos condujo inexorablemente a comenzar a tejer todo tipo de teorías conspiratorias. Risa a los cojones, se han pasado los argentinos hace 2 días y no han pedido absolutamente nada, tío. Se inventan, esto es un negocio, están conquistados los de un lado y los del otro. Creo que es la primera vez que me encuentro con la corrupción frente a frente. Tengo varias personas que han estado aquí, Gustavo y Mavi, los dos argentinos que iban con los perritos, y hablé con ellos por teléfono ayer y me dijeron que no les pidieron absolutamente nada. Si Coldo hubiese necesitado visado me lo habría dicho, no me lo dijo. Toda la gente con la que he hablado en Guayana Francesa, la gente con la que hemos estado viviendo, todos me habrían avisado de que necesito el visado. Nadie lo hizo. La putada ha sido que no tenemos dinero, ni Manuel ni yo. Apenas nos quedaban 7 euros. El lugar donde expiden los visados en la parte francesa, que no tiene ningún puto sentido que esté en la parte francesa. ¿Por qué coño está allí y no aquí? Si eso pasa tan frecuentemente, ¿por qué no lo tienen aquí? Porque quieres que pague al de la barca, obviamente. De ida y de vuelta. 3 trayectos hay que hacer. La única barca que transporta las motos ya no hace viajes hoy. En la que vinimos nosotros era el último. Esto es parte de la realidad del mundo. En el mundo hay corrupción, hay sistemas que están diseñados para sacarte dinero. En fin, creo que voy a aprovechar para hacer un poquito de yoga y quitarme esta cara de mala hostia. What's your name? Mijalo? Agustín. I'm from Spain. You come from Suriname? Yes. You love the people? Quiere mucho a la gente. Message of peace and love. Thank you, man. Pleasure to meet you. Llegan las malas noticias. Las malas noticias. Que Francia está cerrado. Encima el cabrón de la barca me ha robado 5 pavos, porque el viaje era 3 y me dice 5. Rico y está bien, toma. O sea que tenemos 5 euros menos, estamos sin visa, tendremos que acampar aquí en el césped este. Que es un sitio muy malo para acampar aquí. Dentro de la aduana. Sí, pero... ¿Dónde vamos, creo? Bueno, estamos atrapados. Estamos atrapadísimos. Do you accept Brazilian money? Dinero sí que teníamos, pero brasileño. Quisimos sacar dinero del cajero de Saint-Laurent, pero estaba sin billetes. Lo intentamos en la casa de cambio de Surinam, pero estaba cerrada por ser domingo. Y el mismo barquero que recientemente había estafado a Manuel no estaba dispuesto a llevarnos pagando en reales brasileños. Así que como no teníamos dinero ni para pagar un motel de poca monta, los oficiales insistieron en encerrarnos bajo llave en la aduana la noche entera hasta la mañana siguiente. Seguro que tengo ganas de llorar. Me he pasado miedo, tío. La mala suerte de que no hemos podido sacar dinero en Sandra. Hubiéramos pagado y nos estaríamos haciendo noche en la puta aduana de Surinam. El puto paso fronterizo que nos han dejado encerrados 12 horas. Porque no teníamos dinero ni para pagar el hotel de enfrente.
y no podíamos ir ni para un lado ni para el otro. Así que esa es la desesperación, que estábamos sin opciones porque nos hemos quedado sin dinero. Por suerte que yo traía dinero brasileño y un brasileño ahí que me ha estafado, pero ¿qué le vamos a hacer? He conseguido cambiarle 20 euros para al menos mañana poder pagar el barco para volver a comprar el piso. 1 euro, 11,50, 31,76. ¿Cuánto costará el visado, tío? Ay, qué mala sensación, tío, qué mala vibración. Lo que vamos a dormir tranquilo esta noche. Venga, Manuel, vamos a dar un paseo por nuestro cuarto. Manuel, enséñanos nuestras instalaciones. Aquí tenemos para hacer pi, me ha dicho, y para hacer pu. Un par de extintores por si nos calentamos muchísimo y nos dedicamos a reventarles. Un momento de enajenación contra el mundo, la sociedad y la humanidad. Oye, ¿qué tal por Surinam? ¿Qué tal en Surinam? Pues mira, Mira, me lo pasé en la oficina de inmigración por la noche con Manuel, que te caga. La moral no va a caer. Hemos tenido un momento malo antes porque lo hemos tenido, y eso es la puta verdad. Pero siempre vas a encontrar un par de colorines que tal le quieres dar la noche. ¿cuánto crees que puedo llegar? Medio metro. Que nunca se nos baje el ánimo. Un colega, buena vibra y decir, por si hay que pasar, que la noche pues se pasa. Se pasa. Este paraguas de colores nos protege de toda mala vibración que hay en los alrededores. ¿Quién nos dice a nosotros que no nos lo podemos pasar bien en la oficina de Aduana? Toda esta payasada, todo este circo, poniéndonos un poco serio ahora, estábamos muy jodidos hace un rato. Nos sentíamos abatidos, nos sentíamos impotentes. Me reivindico sobre la idea de que la felicidad siempre está dentro nuestra. Si este vídeo llega a sus manos o hay una cámara que no es la nuestra que nos está grabando, creo que vamos a necesitar mucho de esto de la felicidad está dentro nuestra, porque Vamos a necesitar abogados. abogados, conflictos diplomáticos. Quien vea esta situación y viaje en el futuro y se encuentre con una situación similar, no hay otra forma de lidiar con ella sino lidiando. Y esta es nuestra manera de hacerlo. Esto es viajar. El viajar es pasártelo bien, viajar es afrontar las cosas, es adaptarse. Buenas y malas experiencias. Hay veces que son malas al final del viaje, las que más recuerdas. Las que más te marcan. Yo animo a todo el mundo a que se encierre en una aduana en protesta. Que tu imaginación vuele. ¡Manuel! Vaya beach boy. ¡Vamos a la orilla del río! Vamos, te quito el sol. Sí, por favor. Te quito el sol. ¡Chao! ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? Que no la vamos a jugar otra vez. Porque tenemos hambre. Tenemos hambre. Vamos a hacer una pastita, que para eso llevamos la despensa en la motocicleta. Vamos a hacer unos macarrones al pesto que Qué peste. se caga la perra. Vamos a encender un fuego. Inmigración ciudad. Es como, bueno, si no nos meten en la cárcel y nos cobran una multa, ahora nos meterían directamente a la horca, yo creo. Let's make the fire. En la selva Babilón hay tiranos y serpientes, hombres que no tienen corazón. Esto es estar como un puto choto. En la selva Babilón ¡Hambre! En Surinam, nami. hombres que no tienen corazón y se ocultan tras la gente. Un poquito de palo santo que purifique las malas energías de este lugar, por favor. Al final tenemos que usar los extintores de verdad. Que me cuenten lo que sienten, busco una mirada con la complicidad. Pelotas, grabando, sin poder grabar, haciendo fotos, haciendo gilipollas, cogiendo extintores, cogiendo la camilla, cogiendo un paraguas, haciendo una pasta, haciendo un fuego, quemando un palo y Palo echando humo. santo. Ahora vienen y dicen que hemos fumado Que y no tenemos sal para el pecho. la sal, pues bueno, para otro día. La madre mía que me parió. La madre que me parió. Esta es nuestra cocina improvisada. Madre mía. ¿Cómo va a estar eso, Manuel? Surrealista que nos estamos haciendo una pasta al pesto en la puta oficina de inmigración, la cual es nuestro campamento base esta noche. Esta primera noche en Surinam, sí, sin pagar un duro. Mira qué barato. Muchas gracias, gobierno de Surinam, porque para viajeros como nosotros, que vamos más pelados que de... Mira, digo como voy. De la felicidad busco un alma dilatada. Esta gran ciudad es una selva que si no sigues el ritmo te puedes quedar atrás. Oh no.
andando todo el día para traer el pan a tu familia. Macho, tío, manchando de pesto la aduana de Surinam, tío. Nos vamos pa'l centro y ahí todo es consumo, todo es dinero y interés. Ha sido un momentazo, pero hubiese preferido no tener que grabarlo, tío. Salgo por la calle y busco entre las miradas de la gente. Esto es vergonzoso, tío. Porque esto lo quitamos ahora con papel higiénico, Manuel. Busco una mirada con la complicidad. Busco un alma dilatada, busco un alma de verdad. Hace para el culo no nos vamos a quedar, ¿eh? Oh, qué alegría me acabas de dar, no me lo habías dicho, cabrón. Si lo abrimos se dan cuenta, seguro. ¿Tú crees que lo tienen contado? ¿Cómo se llama? El papel romántico. Toma, Manuel, esto es lamentable, tío. Lamentable es el papel. Te estoy limpiando sobre sucio. Encima es que te estoy limpiando las manos. Mira mis calcetines, o sea, de andar por aquí. Esto es Surinam. Nos vamos a comer una pasta del suelo de Surinam y de mi colchoneta. Antes de que nos peguen un tiro en la sien, si somos capaces de limpiar, que nos peguen un tiro aquí, nos tiren a una cuneta, porque la estamos liando muy parda, tío, muy parda. Somos estúpidos. Tío, mira mi colchoneta, tío, una colchoneta de mi padre, coño. Una colchoneta de mi padre. La zurrapa en una colchoneta, tío. Esto es asquerosísimo, tío. ¿Sabes lo que haría mañana? Meterme todo papel por todos lados y que nos registren y en vez de sacarlo ya de papel. ¿Y esto y todo este papel? ¿De dónde viene? Where is this paper coming from? Que somos subnormales, pero subnormales preparados. Tiene un buque a aduana. Ha quedado los bordillos más limpios de lo que está. El rodapié ha quedado como los chorros del oro. Parece que en esto estamos él y yo solos, pero hay otro indocumentado. Lolo, el mono viajero, que viaja con nosotros y se come también todas las aventuras. ¿Qué tienes que decirle? ¡Me cago en su p***! Y jugando al ajedrez con el insomnio, transcurrió nuestra primera noche en la República de Suriname, sin que apenas pudiéramos pegar ojo, hasta que a la mañana siguiente nos liberaron de nuestro encierro para poder volver a la Guayana Francesa a por el supuesto visado. Nuestro tercer ferry y todavía no hemos pasado la frontera. ¿Cómo nos gustan los paseitos por el río, Ríete, pero yo estoy cagado, porque como ahora vean algún indicio de lo que hicimos anoche, estamos aquí presos, sin moto y sin papeles. ¿Qué cara crees que fue la que se nos quedó cuando descubrimos que la razón por la que a los argentinos no le habían pedido el visado era porque a los argentinos no se la piden porque tienen un tratado? ¿Qué cara crees que se nos quedó cuando llamé a Koldo, cuando llamé a los franceses y cuando llamé a Balú preguntando sobre el visado y todos nos dijeron que se les había olvidado comentárnoslo? Pues te lo voy a decir. Cara de tonto, de estúpido, de gilipollas, de subnormal. Subnormal ya sabíamos que éramos, pero realmente estuvimos toda esa noche pensando que estábamos siendo víctimas de la corrupción del sistema y que nos estaban pidiendo una cosa que no nos tenían que pedir. Mucha suerte. Gracias. Hello, my friend. How are you? Tired, but good. But is your food? There's no poison, no? I had 3 friends who came here, and all of them told me, oh, we forgot to tell you. Aun sabiendo que nos equivocamos, he elegido conscientemente dejarlo, porque el mensaje de trasfondo sigue siendo bueno, que cuando haya ya algo en la vida que te provoque, que no estés contento y feliz, recuerdes que realmente sí lo puedes estar si eliges estarlo. God is looking for us. I think he and me we're gonna go to hell, because not always we are very good. Si realmente quiero ser fiel a aquello que sucede en el viaje, por unas posibles críticas que vaya a recibir no puedo dejar de mostrarlo. Nunca habríamos actuado como lo hicimos de haber sabido que el visado realmente sí era necesario y que por capullos de nosotros no nos enteramos de que lo necesitábamos. Madre mía, Manuel, es normal, somos más tontos. Así que, en penitencia, ¿qué pueden hacer 2 extremeños? Pues dar el mejor regalo que jamás podrían brindar a las autoridades aduaneras y fronterizas de la República de Surinam. Le vamos a regalar chorizo. Okay, this is Spanish gold. This is a present for you. We ate yesterday night the half, and it's chorizo. It's amazing. Y así acabó la historia. Comieron perdices y chorizo y continuaron el viaje felices. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber.
porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer.